Las conspiraciones no solo existen, sino que son reales, vamos, y la hemos vivido los almonteños a nivel local, cuanto más a nivel transnacional o nacional, que es donde hay más dinero por medio, donde hay más intereses y hay más personas deseando meter mano. Este tratado de libre comercio que se propone para la Unión Europea y Estados Unidos, nos lo venden con dos cosas muy sencillas, y es que va a crear 2 millones de empleos y que va a suponer un crecimiento tanto para la Unión Europea como para Europa del 1 a un 0,1%. Esto es lo que plantea de crecimiento. Y se hace en torno a 5 cuestiones esenciales, porque buscan estas empresas 5 puntos esenciales, que es el control sanitario, que es lo que quieren alterar y modificar para que su actividad comercial sea más libre, criterios medioambientales, convenios laborales, privatizar servicios públicos y bajar impuestos en la importación. Esta es, dicho así, reconocido por la propia Comisión Europea, esta es la conspiración que existe. No me lo estoy inventando, esto es verdad. Yo creo que es bastante importante que la gente decida qué tipo de control sanitario quiere en su país y en su pueblo a la hora de alimentarse, es esencial. Creo que la gente quiere saber qué criterios medioambientales se van a imponer para su sistema productivo, creo que es esencial que la gente lo decida. Los convenios laborales, en las condiciones en las que vamos a trabajar todos los vecinos, también es esencial que la gente lo decida, no hay que dejárselo a los demás. La privatización de los servicios públicos, que es un derecho, también es lógico que la gente opina y decida. Y, por supuesto, sobre los impuestos de importación, también es esencial que la gente decida si quiere cobrar más o menos a una determinada compañía o actividad, porque de esos impuestos depende después el futuro de los pueblos a la hora de hacer inversiones. Por lo tanto, la conspiración sí que existe, está puesta en marcha, y no es conspiración, sino es una realidad, y no es para tomársela a pitorreo, porque es bastante serio el impacto que va a tener esto. Lo digo porque este acuerdo transnacional no es la primera vez que se da en la historia contemporánea, hace unos años, no es la primera vez que se da. En el 94, México, Canadá y Estados Unidos realizaron otro, y ha tenido unas consecuencias que después relataré, que no me lo voy a inventar, sino que está sufriendo el Estado mexicano, que están sufriendo los trabajadores norteamericanos y que están sufriendo también los trabajadores y ciudadanos canadienses. La cuestión básica es que como leches hemos llegado a esto, porque yo hoy estoy hablando de esto, porque ningún vecino ha hablado, ningún político en el Parlamento o en el Senado, en el Congreso, ha hablado de esto. Es muy sencillo, es que esto, al igual que el tema de la luz, se vuelve a hacer a través de una comisión que se llama Grupo de Trabajo Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, que hace la Unión Europea, sin contar con los vecinos, ciudadanos, ni contar con los políticos, nadie. Lo hace en noviembre de 2011 y decide, bueno, vamos a planificar cómo va a ser la futura economía de la Unión Europea. Y aquí hay pocos políticos, aquí lo que hay son empresarios. Grandes multinacionales son los que están dirimiendo el futuro de la Unión Europea, y cuando digo la Unión Europea hablo de España, que está dentro de este organismo. Se filtra la documentación y en julio de 2013 es cuando la Unión Europea no tiene más remedio que reconocer que está en marcha este tratado de libre comercio y reconoce los 5 postulados que he dicho anteriormente. Este acuerdo tan importante, que va a tener un impacto muy grande en todos los estados, no va a ser votado por el Parlamento Europeo. La gente que nosotros votamos en la elección europea para que estuviese ahí sentado, toda esa tropa, no va a votar esto. Lo va a hacer la Comisión, automáticamente será aprobado. Por lo tanto, no tiene ninguna transparencia ni democracia. Y, por supuesto, esto es lo mejor. La Comisión Europea dice que hasta dentro de 30 años no sabremos qué es lo que se ha dicho. Hasta dentro de 30 años no podremos acceder a la documentación de este tratado. ¿Qué clase de transparencia y democracia es que se pone en marcha? A mí no me gusta que mi ayuntamiento se ponga a hacer las cosas y tenga yo que esperar 30 años o 20, como hemos tenido que esperar para ver qué es lo que pasaba. Yo eso no lo quiero. Y todo esto ocurre porque desde que entramos en Europa, desde que firmamos el Tratado de Lisboa, hemos delegado todas las competencias en economía y en política a la Comisión Europea. Y la Comisión Europea es la que va a decidir qué es lo que pasa comercial y económicamente en nuestro país. Por muchos presidentes que nosotros votemos y pongamos en el gobierno español, resulta que o le hace frente a la Unión Europea o la Unión Europea dice lo que va a pasar. Y ya no va a ser la Unión Europea, sino un tratado comercial que va a hacer con Estados Unidos el que va a decidir qué pasa en política económica, fiscal y comercial en Europa, y por supuesto también en Almonte, que es donde va a afectar toda esta historia. En mayo de 2014 se presenta una propuesta por parte de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y se explica todo esto. Y a pesar de que se explica y se pide que los ciudadanos por lo menos tengan información y decidan si quieren o no este tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que hace el Partido Popular, PSOE, CiU, PNV, UPyD es votar en contra. Decir, no, los ciudadanos no tienen por qué elegir, anda, da igual, que diga lo que sea
la Unión Europea y que Estados Unidos decida qué es lo que va a pasar en nuestras casas. ¿Y qué ocurre con esa aplicación? ¿Cuál es el objetivo de esos 5 puntos que he comentado anteriormente? ¿Por qué este grupo de trabajo, compuesto por multinacionales, quieren hacer esas modificaciones? Pues pretenden equiparar las condiciones económicas, comerciales y laborales a los Estados Unidos. Uno dirá, hombre, Estados Unidos es la potencia mundial, aquello tiene que estar estupendamente. Pues va a ser que no, como aquel que dice. La Organización Internacional del Trabajo establece 8 tipos de acuerdos mínimos para que un Estado esté desarrollado laboralmente. Y de esos 8 acuerdos, la Unión Europea cumple esos 8, y aún así estamos mal laboralmente, cuanto más cuando nos equiparemos con Estados Unidos, que solo cumple 2 de ellos. En Estados Unidos no hay libertad sindical, en Estados Unidos no hay acuerdos posibles en ese respecto. En productos alimentarios, la Unión Europea tiene coartado la entrada de ciertos productos que están modificados genéticamente, que va contra la salud y que están hormonados. Estas multinacionales que están en Estados Unidos, pues cuando se ponga en marcha este tratado comercial, va a entrar en la Unión Europea. Si la Unión Europea antes lo tenía parado, será por algo, ¿no? Será porque era nocivo para nuestra salud. Cuando ponga en marcha este programa, entrarán automáticamente y en nuestras casas llegarán unos productos más baratos, que nos creemos que son muy buenos, pero que irá directamente a nuestra salud. No solo ocurre con los productos alimentarios, con los cosméticos también. La Unión Europea tiene prohibido 1.200 tipos de sustancias que están adheridas a los cosméticos. Cuando estemos con este Tratado de Libre Comercio, se reducirá a 10, que son las que tiene Estados Unidos. Y si la Unión Europea y sus expertos dicen que 1.200 son malos, cuando esté abierto, ¿cómo nos quedará ese respecto? En tema medioambiental, igualmente, aquí el fracking hemos dicho que no. Hemos dicho que no por la experiencia que tenemos con el Castor, con la perforación que se hizo en la costa de Castellón, que provocó terremotos. Y dijimos no, pues en Estados Unidos es legal, y cuando estemos con este Tratado de Libre Comercio, será legal que nos agujereen la costa, será legal que nos agujereen también el interior, con las consecuencias que ha tenido para la población. Por supuesto que también se habla de la privatización de la sanidad. Cuando se apruebe este Tratado de Libre Comercio, olvidémonos de la salud pública. Será todo privatizada, es que el Estado se verá obligado a privatizar la salud. Y en las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran nuestros vecinos, será difícil que pueda acudir al centro de salud o a los hospitales, porque ya serán de pago. Con respecto a los medicamentos ocurre otro tanto de lo mismo, se prohibirán los medicamentos genéricos. A partir de ahora todo de las farmacéuticas y el precio que la farmacéutica quiera. Y esto no es un futuro que va a ocurrir dentro de 10 o 5 años, que ya está ocurriendo en Estados Unidos y en otros estados, y nos lo quieren implantar en la Unión Europea y nos lo quieren implantar en España también. Habrá una mayor protección legal para las empresas que para los ciudadanos, se privatizarán los servicios públicos y, por supuesto, lo mejor de todo esto es que van a entrar una retahíla de productos mucho más baratos que los que se fabrican aquí, que va a desembocar en el desempleo absoluto, porque en una competencia contra las compañías de Estados Unidos, que potencialmente económicas son más grandes y producen mucho más, con las que están aquí en España o en nuestro pueblo, usted me dirá quién sale ganando. Unos productos mucho más baratos, con ciudadanos que cada vez tienen menos dinero, que tendrán que comprar esos productos más baratos antes que los de la tienda o los del vecino que produce. Por lo tanto, se cerrarán esas empresas se harán con el mercado y nuestros vecinos no estarán trabajando y nosotros tampoco tendremos empleo, porque la pequeña y media empresa es la que genera empleo en España, como está demostrado numéricamente. Bien, todo esto que estoy diciendo parece ficción, pero va a ser una realidad, y como esto se apruebe, lo vamos a ver porque lo están sufriendo otros estados. ¿Y quién velará porque esto esté en funcionamiento? Porque dirán, bueno, eso se puede aprobar y después no se ejecuta. No, no, no. Esto se va a ejecutar porque legalmente, una vez que se aprueba un tratado, un país está obligado a cumplirlo. Y para eso, este tratado lo que va a poner es una cosa que se llama el Consejo de Cooperación Regulatoria, que va a ser un organismo que va a velar porque se cumpla el tratado. Y no solo va a velar porque se cumpla todo lo que he dicho, sino que va a tener, y ojo, esto es lo importante, que va a tener capacidad legislativa. Esta gente, cuando se reúna, va a decidir en España sobre materia laboral, financiera y fiscal. Esta gente va a decir si vamos a hacer o no otra reforma laboral. Esta gente va a decidir cuánto vamos a cobrar, cuántas horas vamos a trabajar. Esta gente también va a decidir qué impuestos se le tiene que poner a cada empresa. Por lo tanto, el Parlamento, que es el que debe legislar y poner en marcha esas políticas, quedará relegado a lo que ellos digan. ¿Y qué ocurre si dice que no el Parlamento? Que nunca dice que no lo utiliza la Unión Europea, jamás lo dice. Pues para eso existe una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y Estado que se pondrá en marcha.
Se pone en marcha y a nivel internacional la justicia siempre da la razón a las empresas porque la justicia esta está puesta para las empresas. Termino, alcalde, dando unos ejemplos que no me estoy inventando de que esto ocurre hoy día. Estados que hayan hecho tratado de libre comercio con Estados Unidos y compañías que se han visto beneficiadas de ese tratado, tenemos por ejemplo Uruguay, con Philip Morris, que es una tabaquera. Uruguay decide quitar de en medio a Philip Morris, nacionalizar el servicio, y le ha costado 200 millones de dólares quitarle ese privilegio a Philip Morris, porque tenía un acuerdo. Con Ecuador, termino. Con Ecuador pasa igual de lo mismo, con Occidental Petroleum, decide nacionalizar el sector, y a nivel internacional demanda al Estado de Ecuador, y 2.300 millones de dólares. En Alemania pasa lo mismo con el sector energético, con una nuclear, Vattenfall, 3.700 millones de dólares que tienen que pagar los ciudadanos alemanes por quitar en medio a esta empresa. Y voy a terminar con Argentina. Argentina, un Estado que estaba absolutamente en crisis en 2001, todos los ciudadanos reconocerán y se acordarán del corralito, y el gobierno decide romper con las relaciones comerciales con Estados Unidos e iniciar una política fiscal que beneficie, a partir de la nacionalización y la inversión, que beneficie a sus vecinos. Actualmente Argentina está saliendo de la crisis, pues por incumplir el tratado de libre comercio que tenía también con Estados Unidos, le ha supuesto más de 40 demandas multimillonarias que tendrá que hacer frente el Estado argentino. Por lo tanto, esta conspiración, este oscurantismo que se va a poner en marcha, va a suponernos, primero, que es antidemocrático porque ninguno de nosotros vamos a votarlo ni decidirlo, por desgracia, que genera desempleo, vamos a generar desempleo, y por supuesto que destruye todas las competencias que tiene un Estado para defenderse y para legislar para sus ciudadanos. Por lo tanto, nosotros pedimos que este municipio se posicione en contra de esta propuesta y que así se lo muestre al Estado central. Gracias.